Nadie debería nacer sin sombra. No es un detalle, no es una rareza, es una falla grave. Cuando el primer niño nació así, no lloró como los demás. Miró a la luz y la luz retrocedió. No hubo sombra bajo su cuerpo, pero esa oscuridad no se perdió. Se deslizó por las paredes, se metió bajo la casa. Se quedó ahí esperando que alguien entendiera demasiado tarde que algo había sido arrancado, porque cuando un niño nace sin sombra no significa que esté vacío. Significa que algo más está creciendo en su lugar y cuando las sombras crecen solas, aprenden a caminar. Veneri supo decir exactamente cuando ocurrió por primera vez. No hubo un anuncio, ni una señal divina, ni un presagio en los libros viejos. Simplemente sucedió. Alguna mujer dio a luz al amanecer. El cuarto estaba lleno de luz pálida. La partera limpió al bebé, lo sostuvo en alto y frunció el ceño. El suelo permaneció limpio. La pared no mostró nada. La vela no proyectó oscuridad. El niño estaba completo, pero no estaba entero. Ya aparecerá, dijo alguien. Hay cosas que tardan. La sombra nunca llegó. Y luego nació otro. Y luego otro más. Al principio fueron pocos, casos aislados, susurros. Después comenzaron a contarse por decenas. A los llamaron los claros, porque la luz los atravesaba sin resistencia. Lo inquietante no era solo la ausencia de sombra, era su conducta. Los niños sin sombra no lloraban. De verdad, no se aferraban, no despertaban con pesadillas. Miraban a los adultos con una tensión incómoda, como si aprendieran a imitarlos. Desde dentro, eran niños fáciles, niños útiles. Los sacerdotes dijeron que estaban bendecidos. A los gobernantes dijeron que eran una oportunidad, porque obedecían, crecían rectos, silenciosos, atentos, caminaban en fila, no preguntaban por qué, no se quejaban del cansancio, aprendían rápido, trabajaban sin distraerse. Mientras tanto, nadie quiso mirar lo que ocurría alrededor de ellos. En las habitaciones donde dormían, las esquinas se oscurecían. Bajo las cunas aparecía una negrura espesa, como una mancha que no se podía limpiar. Las sombras parecían acumularse donde los niños no estaban. Al principio se pensó que era humedad, falta de sol, pero las sombras se movían, no como algo vivo, como algo atento. Las madres comenzaron a notar que, cuando sus hijos dormían, algo se desplazaba por las paredes. No hacía ruido, no tenía forma fija, pero estaba ahí, esperando. Cuando intentaban iluminarla, la oscuridad no desaparecía, se estiraba. Los niños sin sombra crecían sanos. Las sombras crecían hambrientas. Con los años, el pueblo se adaptó. Siempre lo hacían. Construyeron escuelas especiales, dormitorios amplios, lugares donde los niños claros podían reunirse sin distraerse con otros. Era más fácil así. Los niños con sombra comenzaron a ser problemáticos. Lloraban, dudaban, se enfermaban, preguntaban cosas incómodas. Las comparaciones fueron inevitables. Los claros no dan problema. Los claros no mienten. Los claros no sienten miedo. Poco a poco los niños con sombra dejaron de ser el modelo y nadie se dio cuenta del momento exacto en que comenzaron a desaparecer. Primero fue uno, luego dos, después familias enteras. Se decía que se habían ido, que habían huido, que no supieron adaptarse. Nadie investigó demasiado, porque los claros se quedaban y las sombras ya no estaban solo en las esquinas. Empezaron a tener forma bajo ciertas luces. Parecían demasiado densas, demasiado altas. En ocasiones proyectaban siluetas que no coincidían con ningún cuerpo. Caminaban cuando nadie caminaba. Algunos afirmaban verlas al amanecer, cruzando calles vacías, arrastrándose, aprendiendo. Los niños sin sombra no parecían notarlo, o quizás sí, porque empezaron a hablar dormidos, no como niños, como adultos cansados. Decían nombres que nadie reconocía. Decían todavía no, decían ya casi. Una noche, un vigilante siguió una sombra hasta el antiguo edificio, donde guardaban a los claros. La vio deslizarse bajo la puerta. Escuchó un murmullo colectivo, algo parecido a una respiración compartida. No regresó. Al día siguiente, su sombra apareció en la pared del edificio, pegada, demasiado definida. Desde entonces, se prohibió hablar del tema. Las sombras no eran un problema, no oficialmente, pero comenzaron a ocupar lugares en bancas,
en escaleras, en camas vacías. Se acomodaban como si esperaran algo, y lo estaban haciendo. Cuando los niños claros alcanzaron cierta edad, algo cambió. Dejaron de sonreír incluso. Cuando se les pedían, empezaron a detenerse frente a las paredes, a observar la oscuridad como si se reconocieran en ella. Algunos se quedaban quietos durante horas. Otros seguían sombras que nadie más veía. Jan, no nos necesitan. Esa misma semana, las sombras comenzaron a entrar en las casas. No rompían puertas, no atacaban, simplemente ocupaban. Las personas despertaban con una presencia pegada a sus pies, a sus costados. Algo que respiraba cuando ellos respiraban. Algo que conocía su forma. Los niños claros desaparecieron una noche sin ruido, sin lucha, sin dejar rastro. Solo quedaron las sombras. Pero no eran caóticas. No eran monstruosas, eran ordenadas. Tomaron los lugares de quienes habían tenido sombra alguna vez. Imitaron sus gestos, juchinas, voces. Aprendieron rápido, demasiado rápido. El pueblo siguió funcionando. Eso fue lo más perturbador. La gente seguía caminando, trabajando, hablando, pero algo estaba mal. Las luces ya no proyectaban sombras correctas. Algunas se movían con retraso, otras se adelantaban, y algunas miraban de frente a los pocos niños que aún nacían. Con sombra eran observados en silencio, no con odio, con paciencia, porque ahora todos lo sabían, aunque nadie lo dijera. La sombra no era un reflejo, era una parte retenida, y había estado creciendo esperando el momento exacto para ocupar el lugar que siempre le correspondió. Dicen que aún hoy, en ciertos lugares nacen niños sin sombra. Dicen que son tranquilos, perfectos, obedientes, y que, por las noches, cuando nadie mira, las sombras caminan solas, probando cuerpos, ensayando nombres, preparándose porque esta vez no piensan volver a separarse.